Un gusto saludarlos, queridos amigos y hermanos de este canal. Estamos un sábado más para un tema más interesante. Tenemos un invitado especial el día de hoy, ¿no? Nuestro hermano Daniel Vera, quien nos ha acompañado anteriormente en este canal para tratar asuntos sobre justificación por la fe. Y hoy día ese es el caso que nos atañe. La temática es sobre el pecado, la naturaleza del pecado, cómo concebimos el pecado, cómo lo entendemos, qué implicaciones tiene nuestro concepto de pecado, etcétera, etcétera. Entonces, el tema central de la charla de hoy va a ser sobre el pecado. Y bueno, para comenzar con pie derecho, vamos a hacer una oración. Nuestros amigos que estén viéndonos, acompáñennos para orar. Inclinemos nuestros rostros. Querido Dios, te damos muchas gracias por permitirnos participar de este tema el día de hoy. Te pedimos tu dirección, te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, que tú estés presente aquí con cada persona que va a ver esta grabación. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Muy bien, mi hermano Daniel Vera. Pues sí, como comentábamos, estamos tratando el tema del pecado y pues quisiéramos oír la perspectiva bíblica y del Espíritu de Profecía respecto a este tema. No queremos vertir nuestras opiniones, queremos exponer el punto bíblico tal y como está y, y para eso pues quisiera iniciar haciendo una pregunta vital. ¿Por qué el concepto de pecado? Y claro, ¿no? Dentro de esta primera pregunta, abarcar cuál es la definición de pecado, porque en teología los teólogos han dado muchas definiciones sobre lo que es el pecado, pero bíblicamente hablando y respaldado por el Espíritu de Profecía, ¿qué definiríamos como pecado? ¿Cuál es el concepto de pecado? ¿Y por qué hoy en día está en el centro de la discusión teológica que se vive dentro del adventismo? Y en segundo lugar, ¿qué relación tiene este concepto de pecado con las profecías o con la soteriología bíblica? Bueno, primero que todo quiero enviarte un gran abrazo. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. También un cariñoso saludo a todos los que nos puedan escuchar y agradecido por esta oportunidad y esta bendición de poder conversar estos temas que son tan importantes para nosotros como adventistas. Bueno, lo primero eh, que nosotros tenemos que mencionar, yo creo que esto es muy importante. Tú bien dijiste, este es un tema que está hoy en día en el centro de la mayor parte de las discusiones teológicas que se están dando dentro de la iglesia. Y, y uno no necesita, digamos, tener grandes estudios teológicos como para darse cuenta de que efectivamente es un problema de larga data dentro de nuestra iglesia. Y todos los que somos adventistas debiéramos estar preocupados por entender qué es lo que está detrás justamente de esta discusión, cuáles son las implicancias y cómo de alguna forma poder conducirnos, como tú bien decías, por medio de la guía del Espíritu Santo, a una comprensión que sea coherente con la verdad presente. Yo creo que es muy importante señalar que nuestra perspectiva, de hecho la tuya, la mía, lo que hemos conversado, y esa es la razón por la que nosotros nos hemos motivado a este conversatorio, es por el hecho de que nosotros somos adventistas del séptimo día, miembros de la iglesia organizada, así que si es que hay alguna persona con ideas disidentes o pensamientos disidentes, yo creo que sería bueno advertirle que este tema no va para ellos, porque nosotros no estamos en una línea ni en una posición disidente. De hecho, lo que aquí se va a conversar es para adventistas que están conscientes y comprenden, digamos, cuál es el rol profético, la misión profética que nuestra iglesia tiene, y por lo tanto estamos completamente en desacuerdo con muchas ideas que puedan rayar en la disidencia o en teorías como las que están hoy en día de moda, el universalismo, perfeccionismo, forensismo y muchas otras más que vamos a ir comentando también en algún momento. Eh, Tenemos que ir aprendiendo, entendiendo cómo nuestra posición se puede construir justamente sólidamente en la verdad presente. Y para eso, un primer ejercicio, yo creo que esto es, para poder responder la pregunta que tú planteaste, es un autoexamen como adventista. ¿Cuáles son primeramente nuestras fuentes de autoridad?
Y esta es una pregunta clave, yo creo, porque cuando nosotros pensamos en definir algún concepto bíblico, como tú bien dices, tenemos que primeramente acudir a nuestras fuentes. Y tú muy bien planteaste en la pregunta inicial que este es un problema que hoy en día tiene que ver con, o es de orden teológico, pero estamos tratando con definiciones bíblicas. Entonces, lo bíblico está dentro del ámbito teológico, pero la teología tiene que estar supeditada a fuentes que deben ser debidamente categorizadas. Y dentro de estas fuentes, nosotros como adventistas tenemos fuentes inspiradas y fuentes no inspiradas. Para los adventistas, nuestras fuentes inspiradas son la Biblia y los escritos inspirados, ¿no es cierto?, de nuestra hermana White. Por lo tanto, cuando nosotros trabajemos con las definiciones, creo que es absolutamente legítimo para nosotros hacer hincapié justamente que haremos más caso a las definiciones que constan en estas fuentes inspiradas. Sí, No mira, porque lo teológico no tenga, o las autoridades teológicas no tengan algo que decirnos, no porque no representen valor, sino porque tienen que estar supeditadas a la fuente inspirada. ajá, mira que justamente hace poco estaba leyendo algunos materiales sobre justificación por la fe y sobre el problema del pecado. Y, y tú puedes encontrar que estos materiales, que son principalmente de origen teológico, ponen definiciones del pecado y citan a otros autores. Justamente, Sí, entonces lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Porque muchas veces el teólogo ha recurrido mucho a citar fuentes de fuente a otros teólogos y esos teólogos a su vez citan a otros teólogos. Entonces, eh, al último, noto, ¿no? Noto que como último recurso parecieran recurrir a la Biblia y al espíritu de profecía, como para respaldar lo que los teólogos dicen, en vez exactamente, de usar la Biblia y el espíritu de profecía, perdón, usar lo que los teólogos dicen para respaldar la Biblia y el espíritu de profecía. Se ha exactamente. cometido ese error, ¿no? Y yo he notado en varios escritos teológicos respecto a este tema. Sabes que es un tema con el cual eh, yo personalmente he podido constatar con muchos amigos que son pastores, que son teólogos, y hacen ese reconocimiento, no abiertamente a la gente, pero, y no es por un tema, digamos, de conspiración ni mucho menos, sino por un tema, digamos, de cuidado porque muchas veces puede ser malinterpretado, porque efectivamente existe una mala costumbre, es un mal hábito muchas veces de los profesionales de adherirse a lo que dice la academia. El mundo académico manda o prevalece o hace prevalecer sus propios métodos, a veces por sobre otro tipo de criterios. Y esto lo vemos en otro orden de cosas, por ejemplo, a nivel científico, en la academia científica manda, por ejemplo, hoy en día que todos crean en la evolución. Realmente la lucha que han tenido que librar los creacionistas, ¿no es cierto?, para poder eh, hacerle un espacio al modelo creacionista, ¿no es cierto?, que es un modelo plenamente científico, pero para hacerle un espacio dentro del ámbito académico realmente ha sido tremendamente complicado, porque hoy en día lo hegemónico es la posición contraria. Entonces, cuando nosotros miramos a nivel teológico, a nivel, por lo menos de la academia, de los seminarios adventistas, sí hemos tenido esa dificultad, sí ha estado presente esa dificultad y tendemos también a mirar a otros teólogos incluso no adventistas. De hecho, como tú bien dices, leyendo y buscando en los libros que nuestra propia iglesia publica, eh, puedo citar, por ejemplo, y yo sé que es un libro bastante común, en la mayoría de las casas adventistas puede estar, de Roy Adams sobre la naturaleza humana de Cristo. Ahí se aborda también el concepto de pecado. Y las definiciones que ahí se entregan están tomadas, y ahí mismo aparece la referencia del comentario bíblico del intérprete, no es adventista, es protestante, pero no adventista. Y asimismo también hay varios otros tipos de libros que nosotros tenemos que hablan de temas soteriológicos, y al momento de definir el concepto de pecado, justamente acuden a fuentes eruditas que no son adventistas. Y eso, bueno, a lo menos por lo menos ya genera una señal. No significa que sea necesariamente malo, por eso queremos generar la prevención, porque ya vamos a ver en qué sentido puede convertirse en algo malo. ¿Cuándo se convierte en algo malo? Cuando, como tú bien decías, superponemos
la opinión de un erudito por sobre lo que dice un profeta. ¿Quién tiene mayor autoridad desde el punto de vista eh, eh, de la verdad presente? Inspiración. Indudablemente. Creed en sus profetas y seréis prosperados. La Biblia es absolutamente clara al entender que todo lo que Dios inspira viene con autoridad divina. Y es ese tipo de sometimiento, ese tipo de humildad, ese tipo de reconocimiento que a veces a nosotros como adventistas nos cuesta tener. Ujú. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿no? Eh, ¿Cómo definiríamos entonces pecado? Si es que ya estamos entrando a este punto de que hay tantas definiciones, tanta teología muchas veces inmiscuida aquí. Entonces, ¿cómo definiríamos el pecado? Mira, la Biblia define el pecado y habla del concepto de pecado en realidad en varias ocasiones, pero la ocasión que más clara o más clarifica este concepto es 1 Juan 3:4, indudablemente. Pecado es infracción de la ley. Lo interesante de esto, y aquí, como esto es una conversación, no vamos a presentar la cita en este momento en una presentación de PowerPoint, pero sí vamos a hacer mención a esta cita porque yo sé que esto va a ayudar a muchos hermanos adventistas a introducirse en estos temas, si es que no lo han estudiado con claridad o no han tenido estudios personales al respecto. Pero es muy importante que sepan que la hermana White en más de 50 ocasiones, ella señaló que la única definición de pecado es 1 Juan 3:4. Y Ujú, lo que causa justamente algún tipo de discusión a nivel teológico dentro de nuestro propio ámbito adventista es el hecho de que la hermana White haya descrito que es la única definición. Porque si hubiera dicho el pecado se define como transgresión de la ley, nadie tendría ningún problema. El problema es que ella estableció que era la única definición de pecado. Y con eso provee un marco hermenéutico, lo que nosotros llamamos un marco hermenéutico, que delimita la interpretación, es decir, evita que el pecado pueda ser definido de otras formas. La única forma de entender el pecado es transgresión de la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro del ámbito adventista, para explicar y exponer un poco esta problemática que se está dando hoy en día, eh, hay básicamente dos posiciones. Podríamos decir que hay básicamente dos posiciones. Unos que se apoyan en este tipo de declaraciones de la hermana White y se aferran, digamos, a la idea de que efectivamente la única definición de pecado es transgresión de la ley. Y otro grupo que no niega que pecado sea transgresión de la ley, pero dice, pero además es una condición, además es un estado con el cual nosotros nacemos por causa del pecado de Adán, y que nos hace tener esta naturaleza que en sí es, ontológicamente, digamos, ontológicamente es pecado. Y si es pecado, si nuestra naturaleza misma es pecado, entonces nosotros todo lo que hagamos está contaminado con pecado. Entonces, aunque escojamos o no escojamos pecar, de todas formas somos pecadores. Eso es lo que dice esta otra posición. Entonces, ahí hay una noción que obviamente entra en conflicto con la primera. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una serie de implicancias. Ya vamos a ir al tema de las implicancias, pero hay implicancias serias en realidad y que a veces no todos logran percibir. Y yo creo que en esta fraseología que se ha ido construyendo hay muchas implicancias y es ahí donde nosotros tenemos que ver cuáles son los riesgos de adoptar una posición o la otra. ujú. Y yo creo que la Biblia es bastante clara, ¿no? Te dice directamente que el pecado es transgresión de la ley. Y una de las citas más conocidas sobre, sobre esta definición que da el espíritu de profecía la encuentras justamente en el conflicto de los siglos. Y ella añade una frase al final de eso, ¿no? Ella dice, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Entonces, el conflicto de los siglos añade esa frase como para ampliar el concepto que da Juan, que básicamente está diciendo lo mismo, ¿no? Pero con otras palabras. Así es. Entonces, yo lo veo muy claro, ¿no? Para mí, el concepto es bastante claro en la Biblia, transgresión de la ley, porque sí, tú encuentras que se habla de pecado en varias ocasiones, pero en ninguna de esas el autor
bíblico está queriendo dar una definición específica. Yo Exacto, solamente encuentro en Juan, en esta epístola de Juan, es la única vez que encuentro que la Biblia trata de dar una definición exacta de lo que es el pecado. Y lo hace de manera prolija, digo yo, porque lo resume en pocas palabras y es un concepto bastante abarcante y no necesitamos totalmente. otro concepto. Y la ¿Sabes? comprensión de este concepto nos ayuda a nosotros a tener una teología realmente bíblica y no basada en especulaciones. Sí, ahora, a mí me interesa mucho ver cuáles son las observaciones que generalmente se hacen a esta idea de que el pecado es únicamente transgresión de la ley. Se señala, por ejemplo, he escuchado entre los argumentos que algunos dicen es que pecado no puede ser solamente actos, dicen. Porque si fuera actos, o se refiriera a actos, yo, por ejemplo, sé que si fumo, peco. Entonces, dejo de fumar o no fumo, no estoy pecando. Pero sabemos que el pecado es algo más profundo que simplemente actos. Entonces, eso lleva a que el pecado, digamos, tiene un ámbito que va más allá de la transgresión. Esa es la lógica con la que he visto muchas de las argumentaciones contra la idea, digamos, de que pecado es únicamente transgresión de la ley. Ahora, ¿cuál es el problema, digamos, con esa argumentación? Que la Biblia en realidad nunca define pecado como actos. Habla de transgresión. ¿Por qué? Porque la palabra transgresión es mucho más profunda. El mismo Señor Jesús describió que la profundidad de la ley divina abarca nuestros pensamientos. Tiene que ver con nuestros pensamientos. Una persona, dice, puede mirar a una mujer que no es la suya, ¿no es cierto?, para codiciarla y ya pecó o adulteró con ella en su corazón. ¿Dónde se produce el pecado? Se produce a nivel de la mente, a nivel de nuestros deseos, al nivel de nuestras intenciones, al nivel de nuestros pensamientos. Y es precisamente en ese ámbito donde se produce la transgresión. En la transgresión es un acto de la mente que se puede exteriorizar o se puede materializar, ¿no es cierto?, en una conducta externa, pero tal vez no es necesario. Sin embargo, el pecado puede estar inserto en la mente. ¿Por qué? Porque yo estoy cediendo en la mente ya al pecado. Y eso es lo que establece el mismo libro de Santiago. Entonces, a mí me interesa mucho que entendamos eso. La forma como se cumple la ley es a través de un nuevo corazón. El problema del cumplimiento o no cumplimiento de la ley tiene que ver con un problema de la mente. ¿A quién está sometida la mente? Si mi mente está sometida a Dios, indudablemente yo no pecaré. Si mi mente no se somete a Dios, voy a pecar. Entonces, cuando pienso en el pecado, no estoy pensando yo personalmente en actos, pienso en algo, en su naturaleza más profunda. Y por eso es tan importante ver que pecado es efectivamente transgresión de la ley, porque aquí estamos hablando de un concepto eh, jurídico, pero que tiene que ver con un ámbito espiritual. Es jurídico espiritual. Y lo voy a explicar de la siguiente forma. El apóstol Pablo repite el mismo concepto de 1 Juan 3:4 al señalar en Romanos 7:7. Romanos 7:7, mejor lo vamos a leer para que tengamos esta claridad. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Este aspecto es sumamente importante. ¿Qué es lo que define el pecado? Dice el apóstol Pablo, es la ley. Si yo no tuviera la ley, no podría definir el pecado. Bueno, yo ya lo he comentado anteriormente, mi formación profesional es de abogado, así que puedo entender este concepto con bastante claridad, pero uno no necesita ser abogado para entender y saber que si no tuviera una ley que tipificara el robo como un delito, yo no podría decir que el robo es un delito. De Ujú, la misma forma, yo no puedo establecer, no puedo saber que tal conducta, actitud, pensamiento es pecado si no hubiera una ley que así lo señalara. Entonces, esto es tan importante que nos damos cuenta de que efectivamente todos los conceptos que tienen que ver con la salvación son jurídicos, esencialmente jurídicos. Y esto significa que la ley es la que dictamina y la que genera o de alguna forma vertebra todo el proceso, porque tenemos una ley, que es la norma del juicio, tenemos partes, ¿no es cierto?, donde están los culpables, el acusador de los hermanos, está nuestro abogado, hay una sentencia, hay
están todos los elementos de un juicio. Estamos en un contexto de un juicio. Entonces, nosotros cuando pensamos cómo vamos a ser juzgados, pensemos, nosotros somos juzgados de acuerdo a nuestras obras, no de acuerdo a nuestra condición. La Biblia es muy clara con respecto a eso. Son nuestras obras, es decir, son hechos precisamente de la naturaleza humana, de la voluntad, mejor dicho, por los cuales nosotros vamos a ser juzgados. De ahí la importancia de que entendamos por qué tenemos libre albedrío y por qué es tan importante ejercer este libre albedrío. En estas dos posiciones que están en conflicto, pecado como transgresión de la ley y pecado como un estado o condición, ¿cuál de las dos? Y esa es la pregunta que yo quisiera invitar a los que nos escuchan que puedan responder. ¿Cuál de estas dos posiciones excluye el libre albedrío? Eso es Interesante, ¿no? importante. Creo que de la respuesta depende todo el resto del concepto de salvación, de pecado, Exactamente. de todo, Porque, ¿no? De fíjate, cómo comprendemos el plan de salvación. mira, de la cita que tú mismo acabas de leer, en el Espíritu de Profecía, parte diciendo lo siguiente: el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios: pecado es transgresión de la ley. Cuando yo veo esta cita, yo veo con claridad que el pecado no se puede justificar, no se puede excusar de ninguna manera. La idea, por lo tanto, de que yo soy pecador, ¿no es cierto?, por naturaleza, y que por eso peco, es una disculpa para el pecado. Claro, Me se está excluye porque en el excusando. fondo está diciendo que mi libre albedrío no tiene nada que ver con que yo sea pecador frente a Dios. Y uno puede decir, pero esto realmente influye en mi experiencia personal. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Porque si yo creo que soy pecador, elija o no elija pecar, entonces mi libre albedrío no tiene ninguna relevancia. Yo no Y tengo ninguna relevancia y de hecho no soy responsable ante Dios porque yo no elijo pecar o no pecar. Es mi naturaleza la que me hace ser pecador. Entonces yo estoy disculpando el pecado, estoy excusando el pecado. Esa es la implicancia teológica. Y uno puede decir, pero eso es tan así. Bueno, hoy en día lo que está discutiéndose, y de hecho hay algunos ejemplos que quizás podamos compartir, hoy en día hay teólogos importantes nuestros, teólogos que son profesores de seminario, que han planteado la disyuntiva, que es una disyuntiva eh, de hace siglos. ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? ¿Cómo lo responderíamos? Esa es la pregunta. claro, ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? y mira, justamente si nos basamos a la definición bíblica que hemos visto en Primera de Juan, pues podemos decir que somos pecadores porque pecamos. Así es. Pero Exactamente. y eso me hace preguntarme, ¿no? Entonces, ¿qué rol ocupa la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo influye Muy nuestra buena. naturaleza pecaminosa? Exactamente. Mira, eh, un hecho innegable, innegable. Y yo creo que aquí estamos todos los adventistas de acuerdo y por eso es tan importante este razonamiento que estamos tratando de hacer. Todos los seres humanos, por causa del pecado de Adán, adquirimos una naturaleza caída, afectada por el pecado, indudablemente. ¿Qué implica esta naturaleza caída? Implica una incapacidad natural de hacer el bien. El ser humano, de la hermana White lo describe con mayores detalles, con mayor lujo de detalle, describe antes de la entrada del pecado, gozaba de santidad natural. Ella dice, incluso usó la palabra obediencia inherente. Es decir, le era Mm. natural obedecer la ley de Dios. La ley de Dios estaba grabada naturalmente en su corazón. Por lo tanto, hacer el bien estaba totalmente en su naturaleza. Cuando Dios hizo al ser humano, recordemos las palabras con las que Dios describe cómo hizo al ser humano. Lo hizo a su imagen y semejanza. Y la hermana White amplifica esta descripción y dice que ser hecho creado a imagen y semejanza no es solamente haber sido creado en cuanto a la fisonomía, en cuanto a la forma, sino también en cuanto al carácter. Tener la imagen de Dios en nuestro corazón significa tener su carácter.
Dios crea a todo ser conforme a su ley, en armonía con su propia ley. Porque la ley de Dios, ¿qué representa? Es un reflejo de su carácter. La ley de Dios es un reflejo de su carácter. Por lo tanto, cuando creó al ser humano, lo creó con la ley grabada en su corazón. Ahora bien, cuando el ser humano pecó, cuando Adán y Eva pecaron, esta ley dejó de estar grabada de esa forma en el corazón humano. La naturaleza humana se corrompió, se contaminó, se afectó, se degradó. Por eso hablamos de una naturaleza caída. Pero aquí viene el punto, y esto es muy importante que lo entendamos. La, la humanidad comenzó a adquirir tendencias hacia el pecado, ¿no es cierto? Ya está, el pecado se insertó al nivel, digamos, de tendencias que heredamos, tendencias que nos llevan nos incitan al mal. Pero es muy importante entender qué significa esto. ¿Una tendencia qué es? ¿Es pecado en sí? Porque la posición que dice que las tendencias son, o son las tendencias mismas que tenemos, que son al pecado, ya nos constituyen en pecadores. Pero eso sería injusto. Sería injusto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un niño que es hijo de alcohólico, ¿puede ser tratado como alcohólico porque su padre era alcohólico? Si nació de un padre alcohólico, sería injusto que nosotros lo tratáramos como alcohólico porque su padre era alcohólico. Ahora, ¿el niño tiene tendencias a seguir los pasos de su padre? Por supuesto que sí. Tendrá una predisposición genética quizás al alcohol, una predisposición. Puede tener incluso una mayor también predisposición a ser un alcohólico porque va a crecer en un ambiente donde su padre está bebiendo alcohol todos los días, pero además adquirirá enfermedades producto de ese alcoholismo de su padre. Tendrá ese niño mayor desventaja respecto de otros niños de padres sanos, pero sería injusto decir que ese niño es alcohólico porque su padre era alcohólico. Entonces yo digo, cómo de repente el tema de los conceptos, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero es sumamente importante porque nos damos cuenta de que ahí hay una dificultad que de repente no ha sido del todo resuelta. Entonces podríamos decir que la tendencia a pecar no es pecado como tal. Exactamente, la tendencia no es pecado. Y la hermana White, de hecho, lo corrobora. El pecado es ceder a nuestras tendencias. Mm, El pecado no consiste en tener tendencias, sino en ceder a ellas. Por eso cuando el Señor Jesús dijo, velad y orad, y es tan importante esta expresión, cuando él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto más, la carne es débil. claro, y Pablo lo desarrolla en Romanos 8 también ese mismo concepto, ¿no? Exactamente. ¿Y qué significa entonces que la carne sea débil? Y yo lo planteo por lo siguiente, porque cuántas veces hemos dicho y hemos escuchado, esta es una frase muy común, muy coloquial, es que, ¿por qué fuiste infiel a tu esposa? Es que la carne es débil. ¿Por qué te diste al alcohol? Es que la carne es débil. O sea, a veces encontramos en que el ser débil es como una justificación, una excusa para el pecado. ¿Por qué se te salen estos garabatos, estas palabras groseras, las groserías? ¿Por qué? Porque la carne es débil. No, es que esa es una excusa que el ser humano se ha ido acuñando y se ha ido inventando precisamente a partir de no entender o no profundizar en lo que significa tener una carne débil. Tener una carne débil no significa que seremos constantemente vencidos por el pecado. Significa que precisamente porque somos débiles es que necesitamos buscar una fuerza que no está en nosotros, una fuerza que es externa a nosotros. Porque sin esa fuerza externa que es Cristo, nosotros no podríamos vencer. Por eso el apóstol Pablo, como tú bien decías, tenía en su mente, en su teología, cuando soy débil, dice él, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil o reconozco mis debilidades, voy a buscar una fuerza que no está en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores. Nuestra fuerza está en Cristo, no está en nosotros mismos. Por lo tanto, cuando yo quiero cumplir la ley, voy a pensarlo desde ese punto de vista, ¿puedo cumplir la ley por mí mismo? No, porque no tengo fuerzas morales en mí mismo para poder cumplir la ley. Por mi naturaleza, mi condición degradada, por mi condición pecaminosa, yo no tengo la capacidad de guardar la ley por mí mismo. Pero yo quisiera que ese por mí mismo estuviera en grandes letras.
porque es una palabra que muchas veces pasamos por alto y es la bisagra que cambia completamente la comprensión de lo que queremos decir. Si yo digo, yo no puedo guardar la ley de ninguna manera, estoy imposibilitando absolutamente al Espíritu Santo que actúe en mí, porque estoy diciéndole al mundo y me digo a mí mismo que ni siquiera con el poder del Espíritu Santo yo puedo guardar la ley. Pero cuando yo digo, yo no puedo guardar la ley por mí mismo, yo estoy reconociendo que yo no tengo el poder en mí para guardar la ley, pero sé quién la tiene, quién tiene el poder para que yo pueda guardar la ley. Cristo, el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, yo puedo ser preservado de pecar. Judas 1:24 dice que Dios, que Jesús tiene el poder de preservarnos de toda caída. El poder lo tiene Él, no lo tengo yo. ¿Qué tengo que hacer yo? Someterme a su poder. Entonces, hay algo que es muy importante. En las dos posiciones ha habido una discusión que lamentablemente hasta el día de hoy no ha llegado a buen término, porque ha habido eh, dificultad en el diálogo. Eso es lo que yo creo, mi percepción ¿no? personal. Yo creo que ha habido dificultad en el diálogo. Creo que ha habido un malentendido en la forma de cómo se han tratado ciertos conceptos. Yo creo que es muy importante ser también coherente en lo teológico, que haya coherencia teológica. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo he escuchado muchos teólogos que dicen, es que es indudable, la Biblia dice que es posible vencer el pecado, pero al mismo tiempo mantienen la idea de que son pecadores por naturaleza. Eso es una incoherencia teológica. Por supuesto. No puede un hermano decir, yo creo que Dios tiene el poder de preservarme de toda caída, porque así lo dice Judas 1:24, ¿no es cierto? Dios tiene el poder de preservarme de toda caída, pero al mismo tiempo yo creo que nací pecador y que voy a morir siendo pecador. Es una incoherencia teológica, porque si Dios tiene el poder de darme esa victoria, ¿por qué entonces voy a creer lo otro? Entonces, ese tipo de incoherencia ha estado en nuestro ambiente, en nuestro lenguaje, y lo hemos absorbido de manera acrítica, sin filtro, sin procesar las cosas que decimos. Entonces, nos encontramos con estas falacias, porque son falacias, eh, como la de que pecamos porque somos pecadores. Yo quisiera hacer un pequeño razonamiento, una apelación a la lógica. Cuando yo digo peco porque soy pecador, estoy estableciendo una relación de causalidad. Peco en razón de que tengo una naturaleza de pecador. Es decir, si yo no fuera de pecador por naturaleza, yo no pecaría de ninguna forma. Eso es lo que estoy diciendo. Si yo no tuviera naturaleza de pecador, yo no pecaría. Si fuera así, ¿por qué pecó Lucifer si él no tenía naturaleza de pecador? ¿Por qué pecó Adán si él tampoco tenía naturaleza de pecador? Eso nos demuestra en 10 segundos que se desmorona esa premisa, porque yo no necesito tener una naturaleza de pecador para pecar. ¿Qué demuestra eso? Este breve silogismo que hemos hecho. Que el pecado es siempre una decisión, siempre va a ser una decisión. Y como es una decisión, yo, si quiero no pecar, la decisión está en someterme a Dios o ceder a las tentaciones. En eso consiste. Y por eso es tan importante entender las implicancias de lo que decimos, porque cuando nosotros verbalizamos de manera eh, inconsciente, muchas veces las ideas que están en el ambiente, no nos damos cuenta cómo esas van afectando nuestra espiritualidad, porque yo voy generando una disculpa para el pecado, como lo que decíamos recién. Es que yo digo garabatos y palabras feas, ¿por qué? Porque la carne es débil. No, todos somos débiles. Incluso el Señor Jesús se, se consideró a sí mismo en esa situación de debilidad, tan así que él velaba y pasaba todo momento y espacio velando en oración para tener gracia divina a fin de poder resistir las tentaciones, como un ser humano, como cualquiera de nosotros. De ahí la importancia de entender este concepto y cómo este concepto está en el centro de todas las discusiones que hoy en día se están dando en nuestra iglesia. Sí, excelente. Y mira, delimitando un poco con respecto a la pregunta inicial, ¿no? Ya hemos hablado un poco del concepto del pecado, de la discusión teológica que existe. Entonces, eso nos lleva a la parte de por qué es importante tener el concepto de pecado claro
para comprender correctamente las profecías bíblicas o la escatología. Me imagino que te referías a la escatología bíblica, ¿verdad? No a la soteriología. Así es. Bueno, esto es muy importante por varias razones. Yo creo que si pudiéramos resumirlo en una gran pregunta, es en el fondo, ¿seguiremos pecando hasta que Cristo venga? Toda Ujú. la discusión que hoy en día se cierne sobre el concepto de pecado, finalmente apunta a esta gran pregunta. ¿Seguiremos pecando hasta que Cristo vuelva? Y esa es esa en el fondo podríamos decir como es la gran pregunta que hoy en día está en el fondo dividiendo el adventismo. Porque hay algunos, o sea, si yo creo, y aquí voy a ponerme en las dos posiciones, si yo creo que soy pecador por naturaleza, por naturaleza, entonces indudablemente, por mi naturaleza de pecador, yo voy a seguir pecando hasta que Cristo venga. Voy a ser un pecador ontológico. Pero si me pongo en la otra perspectiva, si yo entiendo que el pecado es una decisión, es una transgresión voluntaria de la ley divina, entonces, ¿qué encontramos en los testimonios y en la Biblia? Que los que deben presentarse delante de Dios deben presentarse sin mancha. Si entiendo que el pecado no tiene que ver con mi condición genética, sino con mi carácter, entonces todo pecado debe ser eliminado del carácter antes de que Cristo venga. Y aquí nuevamente volvemos a la importancia de los testimonios, de lo escrito de la hermana White, porque ella tiene numerosas citas, y acá voy a tratar de leer y compartir una que yo creo que es vital. Eh, Aquí está. En Consejos para la Iglesia, la página 388.1. Dice lo siguiente: creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. Cuando Él viniere, fíjense muy bien, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de la flaqueza de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, será antes de aquel tiempo. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados, permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. Y mira lo que dice a continuación: todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. Eh, Mira, sabes que cuando yo leí esta cita, yo me dije a mí mismo, es inapelable. O sea, si creemos en nuestros profetas, esto es incuestionable. Es, por eso yo no entiendo, y esta es mi preocupación, y lo digo por muchos amigos que son eh, contrarios a la posición que nosotros estamos defendiendo, que puedan tildar o puedan pensar que nuestra posición no es adventista. Esta cita del espíritu de profecía es absolutamente clara y deja de lado o deja fuera cualquier otra interpretación que nos haga entender que el pecado es algo ontológico, totalmente. Deja fuera cualquier interpretación del pecado como algo ontológico, porque está hablando del pecado como algo, como una transgresión y que afecta el carácter. Nosotros tenemos que entender entonces que para Dios el pecado que era tratado en el santuario, ¿cuál era? ¿Era nuestra propia naturaleza caída? No, eran las transgresiones que se cometían contra la ley que estaba en el lugar santísimo. La propia teología del santuario nos lleva precisamente a la gran definición de pecado como transgresión de la ley. ¿Por cuáles pecados murió Cristo? ¿Murió por nuestra condición caída o murió por los pecados que cometemos? Por los pecados que cometemos. Por conclusión, nuestra condición no es pecado. Nuestra condición podríamos decir, de nacimiento. Y esto es muy importante porque, volviendo al concepto que estamos combatiendo de alguna forma, o que tratamos de que la gente entienda, ¿qué significa nacer pecador? O sea, si yo me pongo en esa perspectiva, si el pecado es un delito, ¿no es cierto? Y la Biblia lo trata y lo aborda como un delito espiritual, quizás la ilustración más simple y sencilla sería
y como habíamos mencionado anteriormente, la de un ladrón. Si un padre y una madre son ladrones, ¿los niños nacen ladrones? Nuevamente es una pregunta para que de la lógica. Sería absolutamente injusto que nosotros pudiéramos tratar de ladrón a ese niño por el hecho de que sus padres eran ladrones. Sería injusto de esa misma forma que nosotros consideráramos, eh, de hecho, mira, perdón, Dios mismo sería injusto si nos permitiéramos nosotros, o viéramos, digamos, que Él nos trata como ladrones por el solo hecho de nacer de hijos, de padres ladrones, de padres ladrones. El ser ladrón un tratamiento jurídico que se le da a quien que comete este delito. Por lo tanto, eh, cuando nosotros pensamos en eso, ¿de dónde viene entonces la noción del pecado como estado o como condición del ser desde el nacimiento? Para entender esto, y esto es muy importante, eh, hay que remontarse a Agustín de Hipona, siglo tercero cuarto después de Cristo. Perdón, siglos cuarto y quinto, que fue donde estuvo viviendo. Agustín de Hipona es probablemente el teólogo más influyente de toda la cristiandad. Su teología permeó no solamente el catolicismo, sino también el protestantismo. Sus ideas, eh, las ideas que él desarrolló precisamente, fueron una articulación, o un constructo filosófico a partir de las ideas de Platón, y donde el dualismo, digamos, que Platón tenía y que había desarrollado, lo llevaba a ver como que todo lo malo, toda la maldad, el mal que había en el mundo, estaba de alguna forma relacionado con el mundo material, con el mundo material. Entonces, para él todo lo físico, todo lo material era corruptible en su naturaleza, corrupto por naturaleza y por lo tanto tendía, digamos, a contaminar todo aquello, digamos, que fuera físico. Esta noción a Agustín de Hipona lo llevó, digamos, a desarrollar su concepto de pecado original. El concepto de pecado original para Agustín de Hipona es que todos los seres humanos nacen pecadores por causa del pecado de Adán, todos se convierten en pecadores. Y de ahí que la Iglesia Católica bautiza a los niños al nacer para, de alguna forma, disminuir o anular hasta cierto punto ese pecado original. Si nosotros creyéramos que somos pecadores por naturaleza, entonces la Iglesia Católica y Agustín de Hipona tendrían razón en bautizar a los niños. O sea, realmente a ese Wow, punto llegamos. es una tremenda implicación, ¿no? Una tremenda implicancia. Y si nosotros pensamos, o sea, ¿cómo Wow. nosotros podemos considerar que nuestros bebés, los niños, son pecadores desde el nacimiento? Entonces, aquí nosotros empezamos a pensar, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dicen los testimonios? Porque ahí debiera estar nuestra información, nuestra fuente. Hay textos y citas que se esgrimen a menudo para tratar de defender la idea de que efectivamente la Biblia y los testimonios señalan que nacemos pecadores, pero en realidad, eh, tenemos que ver cuando los textos describen un tema o dan cierta luz. Estamos haciendo una buena lectura porque de un texto pueden nacer varias lecturas. Por eso hay que hacer un trabajo de exégesis. Para eso existe la exégesis, precisamente porque un texto, si no se entiende en su contexto o en una interpretación adecuada, indudablemente puede llevarnos a una conclusión errónea. Uno de estos textos muy conocidos, Salmo 51:5, David, aparece ahí. He aquí en maldad he sido formado, ¿no es cierto? Y en pecado me concibió mi madre. Uno de los textos que, de hecho, Agustín de Hipona utilizaba para justificar el pecado, de nacimiento, el pecado original. Pero analicemos, y leamos bien el texto, partiendo por los primeros, vamos a partir leyendo desde del mismo capítulo 51, pero desde los primeros versículos. Cuando vemos el contexto en el cual él está haciendo esta oración, porque esto es parte de una oración de arrepentimiento, eso no hay que perder de vista eso, él parte diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué dice ahí? Mis rebeliones, mis transgresiones, es la otra traducción que se puede utilizar ahí. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice, está delante de él el pecado, no está dentro de él.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo, he hecho. Fíjate, tiene que ver con lo que uno hace, no con lo que uno es. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando leo esto, que es justamente el contexto previo al versículo 5, me doy cuenta de que David está haciendo primeramente un reconocimiento de las transgresiones voluntarias que él ha hecho a la ley de Dios. Lo que menos tiene en su mente es excusar su pecado, porque excusarlo sería, como dice la hermana Juay, defenderlo. Nunca iba a Ujú. encontrar en su propia naturaleza un justificativo para el pecado que él tenía. Él reconocía su maldad y él sabía que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Lo que él necesitaba y anhelaba era el perdón de Dios, pero un perdón que partiera por cambiar qué cosa, su mente y su corazón. Si uno va al versículo 10, que es tan conocido, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El problema de David es el mismo problema que enfrentamos todos los seres humanos, que es una mente habituada a hacer el mal. Nosotros nos habituamos a hacer el mal. No nacemos con el mal incorporado. No podemos decir que un niño nace diciendo garabatos desde el nacimiento. Eso se aprende. O sea, las palabras groseras, eso uno lo va aprendiendo en el camino. Todos los malos hábitos se van incorporando en la medida que nosotros vamos creciendo y desarrollándonos como seres humanos caídos, pero indudablemente que nada, no hay ningún tipo de pecado con el que el ser humano nazca de nacimiento. El ser adúltero, el ser codicioso, eso se va aprendiendo. De Eh, ahí eh, que la Biblia describe, podréis hacer vosotros el bien estando habituados a hacer el mal. Y esta es la parte Entonces, importante. bajo esta premisa que estás presentando, podemos decir, y esa es una pregunta personal muy sincera, ¿no? Podemos decir que para que el pecado sea considerado como tal, debe ser consciente. Ahí está la clave. Tú lo diste. El pecado necesita condiciones. De la misma forma que los delitos, para que en la ley, la legislación ordinaria común de los seres humanos, ¿no es cierto? La legislación civil de cada país, para que un delito se constituya en delito, tiene que cumplir con ciertas condiciones. En mi país, por lo menos en Chile, yo sé que también en Ecuador y en otros países también se da esa circunstancia, eh, para que un delito sea aplicable, por ejemplo, a una persona, uno de los requisitos es que haya capacidad del sujeto, capacidad para contraer estas obligaciones, capacidad para cometer el delito, se dice en otros términos. ¿Esto qué significa? Que una persona, por ejemplo, un niño, un impuber, en este caso, de acuerdo a la ley, es incapaz para cometer un delito. Y uno dice, ¿cómo? Porque, por ejemplo, un niño de 10 años puede haber robado, pero para la ley es incapaz. Estoy hablando de la legislación civil, la legislación común y corriente. ¿Y por qué es incapaz? Porque se considera que no tiene la madurez o el discernimiento suficiente, psicológico, etcétera, como para poder haber cometido ese delito. ¿Quién es el responsable por los delitos que los niños cometen? Son sus padres. Es lo que se llama legalmente la responsabilidad subsidiaria de los padres. Y esto es interesante porque si esto es un ejemplo del mundo, pero que es totalmente interesante para poder aplicarlo en el ámbito bíblico que nosotros estamos viendo. Porque cuando nosotros miramos Santiago 4:17, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a ese le es contado como pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Estamos hablando del conocimiento previo que se requiere, una capacidad de entender el ilícito cometido. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, un niño, un bebé, o pongamos un niño de pocos años. Puede hacer berrinches, pataletas, se puede portar mal. ¿Comete actos pecaminosos? Sí, comete actos pecaminosos. ¿Pero son imputables esos actos pecaminosos como pecado? No, ¿por qué? Porque el No que sabe hacer lo exactamente. bueno y no lo hace, a ese le es contado como pecado. Ahí está la responsabilidad de los padres de educar a esos niños desde chiquititos para que entiendan con ejemplos sumamente simples. Esto es bueno, esto es malo. ¿Cómo los niños aprenden lo moral? ¿Cómo empiezan a desarrollar una apreciación moral de lo bueno y lo malo? A través de las caras que los padres ponen. Si el papá se enoja, no, el papá se enojó, esto significa entonces esto no lo debo hacer. Sí, también por el ejemplo. Hijo, mira, imita lo que yo hago y hace las cosas y eso recibe una compensación, un premio.
sabe que las cosas buenas reciben un premio, una compensación al final, y lo que hace mal, no. Entonces, ahí con pequeños ejemplos los niños van adquiriendo una conciencia moral. Y eso es algo tan importante porque nos damos cuenta que Dios efectivamente trabaja con estos mismos conceptos. Fíjate que en el espíritu de profecía, Dios describe o trata a los niños como inocentes. Esa es la palabra que usa. Jesús Mm, trataba con los niños, dice, con los niñitos inocentes, porque sus caracteres estaban totalmente liberados de cualquier tipo de culpabilidad. Nosotros no heredamos la culpa de Adán, heredamos las consecuencias de su pecado. Tenemos una naturaleza débil por culpa de Adán, una naturaleza caída, pecaminosa, que ojo, no significa pecadora, significa que tiende al pecado. Tenemos tendencia al pecado. Pero nosotros, en ese contexto, Jesús miraba a los niños y como ejemplos de los que necesitamos, de todo lo que necesitamos ver y entender para saber qué condición necesitamos tener de carácter para poder heredar el reino de los cielos. Si no fuéramos como niños, no heredaremos el reino de los cielos. El apóstol Pablo dice que deberíamos ser como niños que son sin malicia. Fíjate, el apóstol Pablo dice que son sin malicia. ¿Qué es sin malicia? Sin maldad, sin pecado. Eh, hay tendencias que tienen que aprender a ser sometidas, y ahí es donde está justamente esa importancia. Ahora, volviendo nuevamente al Salmo 51, el salmista aquí dice, y aquí en maldad he sido formado, ¿no es cierto? Y en pecado me concibió mi madre. Él está hablando de una condición de entorno que le afectó a él en lo personal y que por supuesto nos afecta a muchos de nosotros. ¿Podemos decir que nacemos en un entorno de pecado? Sí, porque nuestro mundo es un mundo caído, es un entorno de pecado. ¿Justifica eso que pequemos? No. De hecho, lo que está haciendo David no es una justificación. Él está lamentándose de haber nacido justamente en un entorno de pecado. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Él está lamentándose de esa situación. Si uno mira el contexto de toda su oración, él lo que quiere en su corazón es despreciar el pecado con todas sus fuerzas. Si nosotros realmente nos preocupáramos de buscar a Dios de todo corazón, buscaríamos estar en armonía con Él, buscaríamos estar en armonía con sus propósitos y buscaríamos decirle, Señor, yo quiero amar lo que tú amas y yo quiero despreciar y odiar el pecado como tú lo odias. Yo no quiero simplemente no pecar, yo quiero amar lo que tú amas y odiar lo que tú odias. Quiero que mi corazón esté en armonía con el tuyo. Yo reconozco que yo me equivoqué cuando él dice al principio, yo reconozco que el pecado está delante de mí. Y luego dice algo que es muy importante para que seas tenido pues reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sabes que lo más importante de esa cita es que lo que David está diciendo es, Señor, para que tú seas reconocido justo, tu ley, quiero decirlo yo, dice él, tu ley es justa. Tu ley no necesita ser cambiada. Yo soy el que necesita cambiar. Para que tú seas tenido por justo en tu palabra, tu ley es perfecta. Tu ley era santa, tu ley siempre lo ha sido y lo va a seguir siendo. Para que tú seas tenido por justo en tu palabra, yo reconozco mis rebeliones. No quiero justificar mi pecado. Es absolutamente claro el sentido de la oración de David. Y ojo, el pecado, cuando dice el pecado está siempre delante de mí, esto me lleva a recordar algo que es muy importante. Y yo creo que este es uno de los grandes argumentos a favor de lo que, de lo que venimos diciendo. Cuando el ser humano pecó y cayó y se degeneró la naturaleza humana, tuvieron hijos, de los cuales nosotros conocemos los más famosos, ¿no es cierto? Caín y Abel. Caín cometió un tremendo pecado contra su hermano, pero antes de que lo cometiera, en Génesis 4:7 aparece una invitación, que esto no lo podemos pasar por alto. En Génesis 4:7 aparece una invitación que Dios le hace que vamos a partir del versículo 6. Le hace para de alguna forma disuadirlo, intentar dialogar con él, persuadirlo, ojalá a que no cometiera el pecado que estaba pensando en cometer.
Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está, ¿dónde dice? A la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjate qué importante. Le está diciendo a Caín, tú tienes el control. Por la fuerza de voluntad, tú puedes elegir. El pecado, tú te puedes enseñorear de él. El pecado no tiene que ser señor tuyo, tú te puedes enseñorear de él. No podemos pasar por alto este tipo de textos. Son vitales. La responsabilidad Pero del ser fíjate, humano. fíjate que ¿Mm? me parece importante aclarar algo en este punto, y es que tal vez muchos puedan interpretar, ¿no? Al oírnos decir esto, Sí, o sea, que el ser humano puede vencer al pecado. Y eso no es la idea que está transmitiendo el versículo, ¿no? Porque fíjense que indudablemente. justamente es la intervención divina lo que lleva a Justamente. Caín a reflexionar. Si, o sea, Caín de por sí mismo, por su propia cuenta, por sí solo, no tiene poder para enseñorearse sobre Así el es. pecado. El que tiene poder es Dios. Entonces Dios le pone ahí a Caín la opción, ¿no? O sea, tú puedes enseñorearte o el pecado puede enseñorearse de ti. Tú Así es. eliges, pero ahí vemos la intervención divina también actuando. Totalmente de acuerdo. Bueno, y aquí es donde, para complementar lo que tú acabas de decir, ¿cuál es entonces las posibilidades del ser humano? ¿En qué consiste entonces la posibilidad del ser humano? Porque el ser humano no tiene el poder en sí mismo de poder no pecar, no tiene el poder en sí mismo, pero sí tiene el poder de qué? De ejercer su voluntad Su y libre puede albedrío. someterse a Dios. Y ahí está, ahí está nuestro ejercicio, nuestro libre albedrío. Podemos someternos a Dios o podemos ceder a las tentaciones. Lo que, lo que Dios le estaba diciendo a Caín en el fondo era, el pecado está a la puerta. ¿A quién vas a dejar entrar? Recordemos, ¿quién más está a la puerta? En Apocalipsis 3:20 aparece, Mm. aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es un paralelismo necesario, un paralelismo interesante, porque vemos que en Génesis 4:7 el pecado está a la puerta, dice Jehová, ¿no es cierto? El pecado está a la puerta, y en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta. Tenemos a la puerta al pecado, tenemos a la puerta a Jesús. ¿A quién dejaremos entrar? Entonces, cuando nosotros vemos la importancia de la responsabilidad individual, consiste en eso, en la decisión del tipo de pensamiento que tendremos, los deseos que tendremos. Nadie puede decir que yo tengo pensamientos pecaminosos porque me nacen y porque están en mi naturaleza. Dios dice, si vuestros pensamientos no son mis pensamientos, deje el inicuo sus malos caminos y el hombre impío sus malos pensamientos. Yo tengo pensamientos que quiero reemplazar en ti. Eso es lo que nos está diciendo. Dios desea cambiar nuestra forma de pensar y eso es un cambio de corazón. Por eso el nuevo nacimiento es tan importante. Si yo creyera que mi mente solamente va a cambiar cuando Cristo venga, estoy diciendo que el nuevo nacimiento voy a experimentarlo cuando Cristo venga y no ahora. Pero el nuevo nacimiento lo puedo experimentar ahora. El nuevo nacimiento consiste justamente en una nueva forma de pensar, en nuevos pensamientos, nuevos deseos. La hermana Squire en el camino a Cristo lo expresa maravillosamente cuando ella dice, las fuentes tienen que cambiar para que los raudales puedan salir puros. Y las fuentes que tienen que ser cambiadas es el corazón. Si el corazón cambia, cambian los motivos, cambian los deseos, cambian los pensamientos. ¿Cuál era la promesa del nuevo pacto? He aquí, yo sacaré de vosotros el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros un corazón de carne. Pero ¿cuál es la propiedad de este nuevo corazón? Dice, este corazón es un corazón que está en conformidad con la ley divina, porque dice Dios, haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. ¿Eso lo hacemos nosotros? No, Dios dice que lo hace Él. Es la obra Ujú. de Él. Yo haré que andéis en mis caminos. Yo pondré enemistad. Yo haré que guardéis mi ley. Esa es una promesa que Dios hace a cada uno de nosotros. Entonces, Él nos promete que andaremos conformidad a su ley si nosotros nos sometemos a Él, si permanecemos en Él. Por eso es tan importante 1 Juan 3, porque después, más adelante, después de definir pecado, en el versículo 6 dice algo más importante. Me gustaría que si tú lo puedes leer, 1 Juan capítulo 3 el versículo 6 y hasta el versículo 9. Ah,
A ver, dice la palabra de Dios. Todo el que permanece en él no sigue pecando. El que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Cristo es justo. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Wow, es clarísimo. O sea, yo no puedo ver una interpretación diferente más que el pecado puede ser vencido. Es muy Exactamente. claro. Y fíjate la Y palabra que vencido en usa, el Cristo. verbo es permanecer. Ujú. Nosotros necesitamos estar a cuentas con Dios. Eso es indudable. En todo momento, en todo momento. Si alguno hubiere pecado, dice el mismo 1 Juan capítulo 1 versículo 8 o 9 creo, dice, ¿no es cierto? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿no es cierto? El que confiesa sus pecados, perdón, porque el otro era 1 Juan 2:1. Si el que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que estar a cuenta con Dios. Si no estamos arrepentidos de nuestros pecados, no podemos ser perdonados. Eso es indudable. Una vez que somos perdonados, tenemos que permanecer en Cristo. Esa es la orden, permanecer en Cristo. Porque el que permanece en Cristo no peca, no peca. Entonces, el permanecer no significa que Dios va a estar perdonándome aunque yo no le siga, porque eso sería una justificación gratuita, o sea, una justificación forense, meramente forense, y no va con el carácter de Dios. O sea, Dios nos perdona en la medida que nosotros estamos arrepentidos, ¿no es cierto? Si estamos arrepentidos, Dios nos perdona. Hay, por lo tanto, una gran diferencia entre el amor incondicional de Dios y un perdón incondicional, que no existe. El amor de Dios incondicional, eso sí existe. Mm, Dios nos ama a todos porque su naturaleza es amor. Dios ama, incluso Jesús amaba incluso a sus enemigos, ¿no es cierto? Nos enseñó a amar a sus enemigos, o a nuestros enemigos, pero el perdón de Dios no es incondicional. El perdón de Dios tiene condiciones y esa condición es el arrepentimiento. Cuando la persona se somete a Dios, Dios obra en nosotros su justicia. Y no solamente nos declara justos, sino que nos hace justos, porque es su propio espíritu el que, influyendo en nuestro corazón, nos ayuda a vivir en conformidad a su ley. El corazón que antes no se sujetaba a la ley, ahora se deleita en la ley. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Por eso es tan importante entender estos conceptos. Entonces, haciendo un pequeño resumen, por eso habíamos partido por Salmo 51, el ser humano no hay ninguna justificación para el pecado. Hay una responsabilidad individual eh, por el pecado. Y eso la Biblia es absolutamente claro. Hay un texto que de hecho pasé por alto que me gustaría que lo leyéramos de todas maneras, que está en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Porque cuando nosotros pensamos, incluso insistimos en ¿no? que el pecado, la culpa se traspasa de padres a hijos, en Ezequiel 18 dice, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del ujú, justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y es más claro, fíjate que dice, el pecado del padre no será sobre el hijo. Si yo no llevo el pecado de mis padres, mucho menos voy a llevarlo la culpa de de mis primeros padres, que fueron Adán y Eva. claro. Mucho menos, porque está diciendo que cada uno es responsable de su propio pecado. Fíjate que si el pecado fuera algo ontológico, fuera una condición del ser, entonces este texto no debería existir, porque aquí está abordando el pecado como transgresión, una transgresión voluntaria, personal, individual, y no como una culpa ontológica que tenemos todos los seres humanos por el solo hecho de ser seres humanos caídos. Ujú. ¿Te das cuenta? Un argumento, pero irrefutable. Luego, nosotros buscamos en el espíritu de profecía, aquí voy a ver si es que logro encontrar la cita, porque esta cita es mucho más clara.
Dame un segundito. Voy a ver si la logro pillar. No, no la pillo en este momento, pero... Ah, creo que aquí la tengo. Un segundito. No. eh, bueno, después la voy a ubicar. Pero era una cita que decía justamente lo mismo. Los hijos no heredan la culpa de los padres a menos que participen de los pecados de ellos. Esa es básicamente Mm. la idea. Pero precisamente en el mismo sentido. Es decir, nosotros, haciendo un gran resumen de lo que hemos visto, indudablemente no tenemos un pecado ontológico. Tenemos una condición caída, sufrimos en nosotros los efectos del pecado de Adán, pero vamos a ser juzgados de acuerdo a los pecados y las transgresiones que nosotros mismos hayamos cometido. Estos pecados tienen que ser confesados. Nosotros lo que confesamos ante Dios son nuestras transgresiones, son eh, nuestros pecados conscientes. Los pecados que la Biblia categoriza son de dos clases. Son pecados conscientes o pecados por ignorancia. Los pecados por ignorancia son los que hemos visto en caso de los niños, que son, ¿no es cierto?, que cometen pecados que no son imputables a ellos como pecados precisamente porque no tienen capacidad para entender o discernir la pecaminosidad de sus actos. Pero hay otro tipo podríamos decir, subcategoría de pecados por ignorancia, que son aquellos que pueden cometer personas adultas, conscientes, maduras, pero que están transgrediendo la ley sin saber que estaban cometiendo pecado. Por ejemplo, los primeros adventistas consumían cerdo, guardaban el domingo, fumaban. Cuando Mm. tuvieron la luz de que esas cosas eran pecado, evidentemente tenían que dejar de hacerlas. La Biblia ya en el Antiguo Testamento, en Levítico 4, habla de los pecados por hierro. Para que te des cuenta cómo en la Biblia la comprensión que se tiene, el tratamiento que se le da al pecado era absolutamente clara. El pecado siempre era por transgresión. El pecado va a ser una transgresión de la ley, pero no toda transgresión es contada como pecado. Para que sea contada como pecado se requiere discernimiento, se requiere conocimiento. De aquí que nosotros entendemos, y esto lleva una implicancia espiritual para nosotros tremenda, porque en la medida que nosotros vamos creciendo en la luz, esta luz exige de nosotros el 100% de la obediencia, siempre. Si nosotros adquirimos nueva luz y no nuestros actos, nuestra vida no se corresponde con esta nueva luz, nuestra vida se va alejando y se va separando de lo que Dios quiere, por lo tanto estamos en transgresión, ¿sí o no? Ujú. Lo que Dios quiere es que nosotros vayamos creciendo en luz y que nuestra obediencia siempre vaya siendo al 100% de acuerdo a la luz que tenemos. Por eso el camino de la perfección es un camino creciente, es un camino eh, progresivo, es un camino donde la Biblia describe, ¿no es cierto?, la senda de los justos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero no dice la senda de los injustos va convirtiéndose, va creciendo hasta que un día llegan a ser justos, sino que es la senda de los justos. Cuando uno acepta a Cristo, Cristo nos perdona de toda maldad, de todo pecado del cual, ¿no es cierto?, nos hayamos arrepentido, nos perdona, nos limpia. Hace dos cosas, nos limpia de pecado, nos quita la condena del pecado, pero también nos da el poder de vivir una vida santa. Y el Evangelio consiste en eso. No es solamente quitarnos la condena jurídica, no es solamente el aspecto jurídico. Dios nos da el poder por medio de su Santo Espíritu de vivir una vida santa. Por eso es tan importante cuando entendemos estos conceptos que el Señor nos da su justicia integralmente, no solamente un aspecto o un área de ella, nos da la justicia imputada y la justicia impartida, al mismo tiempo, simultáneamente. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que efectivamente la vida del cristiano tiene que ser una vida de victoria. No puede ser de otra forma, no puede ser de otra forma. La vida del cristiano tiene que ser una vida de victoria sobre el pecado. Para el cristiano el pecado no puede ser parte natural de su vida, porque Cristo no tiene comunión con las tinieblas.
La luz no tiene comunión con las tinieblas. Entonces, ¿qué vemos hoy en día en el mundo? ¿Cuál es el mensaje que hoy en día se promueve? Es una teología que señala y enseña de que nosotros debemos aceptar el pecado y que somos pecadores, que vamos a seguir pecando como algo natural en nuestra vida. Naturalizamos el pecado, lo normalizamos y no debiera ser eso. Esta premisa que nosotros hemos escuchado muchas veces, simul justo es pecador, al mismo tiempo justo y pecador, se le atribuye a Lutero. ¿Por qué? Porque Lutero nunca abandonó el concepto de pecado original. De hecho, ninguno de los reformadores abandonaron el concepto de pecado original. Ahí Mm. vemos la herencia de Agustín de Hipona. Entonces, si el ser humano nunca deja de ser pecador, la única posibilidad de ser salvo es que Dios le impute jurídicamente su justicia, no que lo haga justo, sino que simplemente le impute su justicia como un acto únicamente declarativo. Sin embargo, nosotros vemos que en la Biblia este concepto no funciona. Cuando Dios declara justo a una persona es porque ha constatado que le ha abierto el corazón, que le ha entregado completamente el corazón y que su vida desea estar en plena conformidad con su ley, en plena conformidad con su carácter. Finalmente, Apocalipsis 12:17, ¿qué nos dice? Que el dragón está lleno de ira contra la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No dice que está el enemigo en guerra contra este remanente que intenta guardar la ley, sino contra los que la guardan. Hay una gran diferencia. Y aquí Ujú. nosotros vemos nuevamente esa dicotomía que se da en el mundo teológico, porque en Romanos 7, y esta es la otra, y con esta, digamos, ahí cerramos, digamos, la parte de las observaciones que normalmente se nos presentan. En Romanos 7 se presenta un apóstol Pablo diciendo que se considera esclavo del pecado y que queriendo hacer el bien, que hay un mal que mora en él que lo lleva a hacer el mal, ¿no es cierto? Vamos a leer Romanos 7, los últimos versículos, solamente para poder eh, ver en sus propias palabras cómo él describe su situación. Dice, eh, porque lo que hago, dice el versículo 15, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando uno ve esto, y ve, el apóstol Pablo está diciendo esto, pero en realidad, nuevamente, ¿qué dice una buena lectura? Una exégesis simple. De hecho, ni siquiera exégesis, sino una lectura más adecuada, Conclusión. más correcta del texto. Sí, sería tomar el discurso del apóstol Pablo, que viene de hecho del capítulo 6 hasta el capítulo 8 por lo menos, donde él está justamente haciendo un contraste entre lo que es la vida en la carne y la vida en el espíritu. Y si nos damos cuenta, son dos vidas completamente contrastadas. El que está en la carne vive esclavizado por el pecado. De hecho, en el mismo Romanos 7, presentando esto, dice aquí, yo soy carnal vendido al pecado. Pablo no está hablando de su propia naturaleza, su propio presente. Él está personificando a alguien que está en la carne. Porque luego en Romanos 8, él dice, de hecho, en el último versículo de Romanos 7, dice, el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, ¿no es cierto? Más con la carne a la ley del pecado. Pero ya en Romanos 8, miren el contraste que aquí aparece. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, Mm. aquí estamos viviendo una experiencia completamente distinta. El cristiano de Romanos 8 es una persona que ya no solamente tiene la intención, no solamente el querer hacer el bien, sino que también tiene el poder para hacerlo. En Efesios 2:10 y en Filipenses 2:13 se ilustra esta realidad. Dios produce en nosotros el querer, ahí está la intención, la buena intención, como el hacer. El hombre de Romanos 7 solamente tiene el querer, tiene la intención, reconoce que la ley es buena, pero no tiene el poder para vivir en conformidad a esa ley. Pero en Romanos 8, el cristiano tiene el poder,
O sea, tienen no solamente la intención, el querer, sino también el poder para vivir una vida santa. Y de eso se trata precisamente la vida cristiana. Y qué importante fijarse en el contexto, ¿no? Porque he visto que cuando estudian el libro de Romanos, algunos estudiosos suelen dividirlo por capítulos, ¿no? Y, Exacto, y se ponen a analizar específicamente el capítulo 6, el 7 y el 8 como si fueran secciones separadas, cuando lo que exacto, Pablo está exponiendo viene desde prácticamente desde el primer capítulo, pero se intensifica más en el 6, en el 7, en el 8 y en el 9. Entonces debemos entender el capítulo 7 a la luz del capítulo que le sucede y que le precede. exacto. Justamente ahí está la clave. De ahí que nosotros cuando miramos la importancia, digamos, de los escritos de Pablo, que él siempre fue coherente, él siempre exaltó la ley. La fe no anula la ley, decía él mismo, sino que la confirma. La ley está en el centro de todo, la ley define todo. Yo quito la ley, ya no puedo ni siquiera definir pecado, no puedo definir pecado. Y eso es lo increíble, que el enemigo construyó o proporcionó a la cristiandad, una definición de pecado que prescinde de la ley. Y uno dice, ¿cómo es posible? Logró inventar una definición de pecado en donde la ley ya no es parte de la ecuación. ¿Y cómo es posible si yo sin la ley no puedo definir pecado? Pecado es infracción de la ley. Tiene que serlo porque el pecado no se puede definir de otra forma. Ahora, un aspecto del Apocalipsis 12 y 17 que estábamos mencionando recién es que si nosotros como adventistas, que consideramos que somos la iglesia remanente, estamos predicando junto con el mundo católico protestante, que somos pecadores por naturaleza, trabajando con la noción de que el pecado es transgresión de la ley y no otra cosa, estamos diciendo que nosotros somos pecadores y que por lo tanto no Dios se equivocó, digamos, al presentar aquí un pueblo que está guardando la ley, porque eso es una imposibilidad. Ujú. Estamos diciéndonos nosotros mismos que no podemos guardar la ley. Sin embargo, estamos predicando un remanente que guarda la ley de Dios y que guerrea y que está en permanente guerra contra el enemigo hasta el final de los tiempos. Entonces, es una incoherencia con nuestro Así propio es. mensaje, con nuestra propia filosofía como adventista. Ningún, Básicamente la paradoja aquí es, ¿no? ¿Por qué Dios manda o por qué Dios saca un pueblo que guarda la ley de Dios si es que la ley de Dios no se puede guardar? exactamente, Pues esa es la paradoja y eso es lo que no entiende mucha gente, ¿no? Al asumir que nuestra naturaleza es pecadora y que somos pecadores inherentemente y que el pecado no puede vencerse en esta carne, estamos admitiendo que la ley no puede guardarse. Entonces, ¿por qué Dios nos exactamente, pide guardar la ley? Y acotando a lo de Apocalipsis, ¿no? Que tal vez lo ibas a mencionar posteriormente, nosotros vemos la aparición de los 144.000. Y claramente se nos dice dos características interesantes de ellos. Uno, que siguen al Cordero por donde quiera que va. Eso implica seguir su ejemplo. por Y supuesto. dos, que son sin mancha. Y al decir que son sin mancha significa que han vencido al pecado. Entonces, no podemos hablar en estos tiempos finales de que no se puede vencer al pecado, porque en Apocalipsis el concepto es muy claro. El Exacto, pueblo de Dios exacto. va a estar guardando la ley y va a tener victoria sobre el pecado. Amén. De hecho, hay una cita que me parece maravillosa porque yo creo que aquí está el ancla que todo adventista debería tener y por la cual es absolutamente, sería injusto que pudiésemos ser tratados de disidentes por creer lo que estamos defendiendo, porque esto es absolutamente coherente con la Biblia. Pero yo lo voy a presentar en una cita del Espíritu de Profecía porque esta cita es inspirada. Alguien puede dialogar o quizás estar en desacuerdo con nuestras opiniones, pero no podría estar en desacuerdo con lo que Dios ha inspirado a un profeta. Dice acá, en Patriarca y Profetas, la página 395, dice, ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. No puede Ujú. la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. Satanás nos ataca a nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo e inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. Realmente, Imagínate, clarísimo. Entonces, yo creo que si hay un tema en el cual nosotros no debiéramos tener absolutamente ninguna duda,
es que el pecado puede ser completamente vencido por el poder de Cristo, por la sangre del Cordero. Es por medio de su poder, no de nuestras propias capacidades. La idea del perfeccionismo, y eso es lo que yo quisiera, por eso nos desmarcamos del perfeccionismo, es que nosotros podemos ser perfectos por nosotros mismos, que tenemos poder en nosotros mismos para poder dejar de pecar, que nosotros, nuestra fijación es con el pecado y nosotros no queremos pecar precisamente porque nos consideramos lo suficientemente capaces de poder vencer todo pecado. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros Mm. creemos en una perfección bíblica, una perfección que se basa en el sometimiento, lo que nosotros llamamos el principio de colaboración, el principio de cooperación, el principio de someterse a Dios, el principio de reconocer que Dios tiene el poder, no nosotros, pero que sin su poder nosotros no podemos vencer. Y si Dios no nos da ese poder, nosotros simplemente no somos salvos, no podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque el someterse a Dios es la condición clave para poder aceptar su justicia. Si yo no acepto a Cristo y que su justicia me transforme el corazón, estoy aceptando solamente de labios. Jesús mismo se quejaba del pueblo de Israel cuando le decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando Dios desea nuestro corazón, no es por cualquier cosa, no es algo meramente sentimental, es porque Él desea transformar nuestro carácter a la semejanza suya. Cuando nosotros vemos un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debiéramos ver un pueblo que es semejante a Jesús en carácter. Porque nosotros no podemos decir que somos guardadores del sábado si yo, por ejemplo, estoy peleando con mi esposa, con mis hijos, siendo garabatero por aquí, teniendo malas conductas, mala actitud. Indudablemente eso no... qué clase de cristianos seríamos, cierto? Nuestro carácter tiene que ser transformado por la gracia de Cristo. Nosotros no tenemos poder en nosotros mismos, eso es indudable. Los méritos de la salvación son exclusivamente de Cristo. Los méritos de de que podamos guardar la ley están solamente en Cristo. Lo que Dios nos ofrece es su propia gracia para poder obedecer. No tenemos gracia intrínseca en nosotros mismos para poder obedecer la ley. Dios es quien nos da esa gracia. Y ese es un concepto muy, muy importante. Ujú. Entonces, bueno, si fuera un trabajo humano, obviamente sería un trabajo imposible, pero al ser un trabajo que realiza Cristo en la vida del ser humano, es un trabajo posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, si realmente creemos que Dios lo puede todo, que Dios es todopoderoso, que ese mismo Dios que a su mandato creó el universo, si realmente creemos en ese Dios, pues también vamos a creer que Dios puede cambiar el corazón del ser humano hasta llevarlo al punto de dejar de pecar. Entonces, esto solo se logra con una total dependencia de Dios. Y sí, me parece importantísimo la demarcación que hiciste entre el perfeccionismo y lo que realmente creemos, ¿no? El perfeccionismo bíblico es muy diferente a lo que a veces no, a los que a veces nos acusan de perfeccionistas y dicen, no, es que ustedes enseñan el perfeccionismo. Nosotros enseñamos, sí, el perfeccionismo, pero el bíblico, que implica una total Es perfección dependencia bíblica, de Dios exactamente. para Es dejar de pecar. reconocer nuestras debilidades. Fíjate que nosotros en ningún momento hemos dicho que somos tan fuertes, tan capaces, que somos modelos de perfección, en ningún caso. De hecho, precisamente porque somos la generación más débil de todas las generaciones que ha existido en la historia, precisamente porque somos los más débiles de los débiles, es que necesitamos entender nuestra completa dependencia, nuestra necesidad de continua dependencia de Cristo. Si en el fondo lo que hace esta teología de entender que el pecado es una decisión, ¿no es cierto? Nos lleva a entender que justamente en qué consiste nuestra naturaleza, cuáles son nuestras propias limitaciones y cuál es el poder infinito de Dios dispuesto a nuestro alcance. Cuando entendemos eso y lo aceptamos, nos damos cuenta de que necesitamos depender o permanecer en Dios cada instante. Cuando el apóstol Pablo se presentaba, él decía en Filipenses 3, no que ya sea perfecto ni que ya lo haya alcanzado. Él no consideraba la perfección como el final del camino, Ujú. pero él se consideraba perfecto, porque el mismo Filipenses 3, un poquito más adelante, dice, ahora bien, los que somos perfectos, una cosa sintamos y sigue. Entonces uno dice, ¿cómo? Se contradice Pablo. Pero es que Pablo no se considera perfecto como alguien que, como él bien dice, como alguien que ya haya alcanzado el objetivo. Nuestra perfección es dinámica. Somos perfectos cuando estamos en el camino, no cuando llegamos al final del camino.
cuando estamos en el camino, y el camino es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estar en el camino significa permanecer con Cristo, tener a nuestro huésped honrado en el corazón. ¿Cómo yo podría tener un huésped como Cristo en mi vida, en mi corazón, mientras tengo pecado acariciado? Entonces, no se trata de lo que tú o yo hayamos logrado por experiencia propia. No es tu experiencia o la mía el barómetro como para determinar si se puede o no se puede vencer el pecado. El estándar está dado en la Biblia. En la Biblia. En la Biblia dice que todo aquel que permanece en él no peca. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando de repente dicen, bueno, ¿tú crees que se puede vencer el pecado? Entonces, ¿tú ya no pecas? ¿Tú O ya no muéstrame a pecas? alguien que conozcas que ya no Muéstrame a alguien peca. que no peque, Ajá. claro. Y eso es porque están trabajando con un concepto estático de la salvación. Ujú. Nosotros no trabajamos con un concepto estático. Yo no creo una vez salvo, siempre salvo. No creo que alcanzo el estado de no pecar y ya, fantástico. Tal vez hoy estoy en condición de estar a cuentas con Dios. Eso es algo entre Dios y yo. No tiene por qué saber el resto. Es algo entre Dios y yo. Si yo estoy a cuentas con el Señor y eso el Señor lo sabe, amén. Dios quiera que así sea. Y mi objetivo como cristiano es, como decíamos, permanecer en Cristo, retener la justificación. La hermana Juárez utiliza esa expresión, retener la justificación. Mm. Si yo peco, el pecado, ¿estoy exento de pecar? No, por supuesto que no, porque mientras esté vivo, siempre tendré libre albedrío. Por eso la Biblia me compele a perseverar en la fe. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Ah, Mi y, vida consiste en una vida de constante sumisión. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Todo en la Biblia me habla de combatir el pecado, no de normalizar el pecado en mi Biblia, sino de combatirlo. Dios me premune a mí de armas para pelear la batalla de la fe. Si Cristo hubiera peleado esa batalla por mí para que yo no la tuviera que pelear, no me tendría que decir, vístete de mi armadura, porque las batallas que el cristiano tiene que pelear, las tiene que pelear, pero no solos. ¿Por qué? Por eso la armadura espiritual representa toda nuestra continua dependencia de Cristo. El yelmo de la fe, de la salvación, ¿no es cierto? El escudo de la fe, la espada del Espíritu, todas las armas son de Cristo. Yo no peleo solo, pero sí tengo que pelear. mm, Cristo no pelea las batallas en mi lugar. Cristo va a la batalla, va delante mío, pelea las batallas por mí, pero me manda a mí también a la batalla con él. exacto. Nosotros vemos a Josafat, a David. Ustedes van a ser testigos de cómo Dios es el que el libra, Dios es el que salva. Pero tú tienes que ir a la batalla, te tienes que presentar, te vas a presentar al enemigo, vas a estar ahí frente a frente. Pero Dios va a hacer su obra. Y en eso consiste precisamente la salvación. Amén. Entonces, mi querido hermano, creo que con esto damos por concluido la primera parte de este estudio sobre el pecado. Hemos respondido a algunas inquietudes interesantes, conceptos básicos, hemos aclarado. Creo que hemos sido categóricos con lo que hemos dicho. Hemos tratado de atenernos a un escrito está. Y espero para todas aquellas personas que están viendo esto pueda ser eh, revelador, pueda ser de instrucción, que podamos tomar en cuenta los puntos aquí tratados, que nos haya servido para aclarar los conceptos sobre pecado, sobre salvación, sobre justificación, que hoy en día están siendo muy atacados, tanto dentro como fuera del mundo adventista. Entonces, mi querido hermano Daniel, le agradezco mucho por su presencia. Amén. Vamos a continuar con esta serie de estudios sobre el pecado. Que Dios le bendiga mucho y gracias, Igualmente. gracias por su colaboración. Amén. Al contrario, yo soy el que está agradecido por la oportunidad, por el diálogo. Espero que para nuestros hermanos y hermanas que hayan podido participar en este conversatorio como oyentes también pueda servirle como una invitación al estudio personal. La idea no es que se queden con lo que aquí se ha mencionado. Aquí se han presentado posiciones que están en conflicto, que están estudiándose y que necesitamos eh, analizar individualmente para llegar a conclusiones personales y que nutran nuestra vida espiritual. Amén. Dios le bendiga, hermano, y nos Igualmente, vemos en un la gran próxima. abrazo.